¿Se escucha? Todavía no empezó. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas Esperemos, tardes. ¿Te puedo hacer una esperemos. preguntita? ¿Me Sí, escuchás? No sí, sé si se me escucha. No puedo sí, te pescar escucho las bien. cláusulas en el campus. Está como en blanco. ¿Viste la parte de las cláusulas accidentales? Como en blanco, pero yo las veo. No, y estoy con una ¿Algunas compañera que tampoco. tampoco? ¿Vos decís en la compraventa? Sí. ¿Te acordás que las ibas a subir después? Que primero estaba en blanco, después las Sí, ibas... las Sí, subí. Es sí, más, una de las chicas me dijo que estaba duplicado, y porque bueno, una vez las sí, subí las cláusulas internacionales solamente, sí. ¿viste? Y después, cuando di la clase, me pareció que era mejor, como se Sí, podían dijiste, utilizar. sí, Y recuerdo. dije, voy a unir. Sí, ¿Esa me es quedé la que sin no nada. aparece? No, no tengo nada. Bueno, Sí, es un ahora documento. ni bien cortemos, que vamos a cortar un ratito antes, porque ya estamos prácticamente, hace un rato terminé de grabarles los dos audios, uno más Finales. cortito que otro sobre intereses. Este, y bueno, ya sé que no han tenido tiempo para escucharlos, pero de todas maneras quería hacer un pequeño comentario sobre los 3 fallos que les voy a subir y que están un poco, quiero comentarles cuál es el motivo de la importancia. Y después nos queda algo que, bueno, en general no se da porque a nadie le interesa, hasta que es la última unidad, son contratos de recreación. Pues yo iba a dar, me fijé qué era lo que había dado Damián la última clase, ahora cuando fue feriado, y él y habló de depósito, que yo iba a hablar de depósito. Entonces dije, bueno, ya se habló tanto de depósito y él fue una muy buena clase, es un contrato simple, entonces me pareció que por ahí jugar un rato, qué sé yo, algo más entretenido. Que, claro, algo que hoy tiene otra envergadura que cuando se trataba el contrato de juegos y apuestas en el código de Vélez. Después le voy a hacer escuchar un pequeño audio para que ustedes... Tengo que solucionar el tema de la cámara, porque yo las veo a ustedes bien de color y cada vez me voy viendo como Morticia Adams. Según la luz. Claro, sí, en serio. Si doy la Es clase a la tremendo, es tremendo. mañana, si Es es una a la experiencia mañana, tremenda lo de la cámara. Sí. bueno, como y ahí le subí también un fallo, porque fue un fallo importantísimo sobre juegos con las máquinas, no las tragamonedas, con las máquinas electrónicas, que ya les digo, es de septiembre del 2016 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes. Y como tengo en este momento un divorcio importante, importante en cuanto al volumen de lo que se está generando ahí, en cuanto a alimentos, y resulta que yo lo represento al marido, eh, tienen 2 hijos, él banca todo, no tiene problema en bancar todo, ¿viste? Pero el tema es que es actividad, la única actividad que tiene
es jugador de póker online. Entonces, bueno, tuve que ver la ex mujer, vamos a empezar, después tocamos el tema de los intereses, porque me pareció interesante, porque justamente ahora el día 1 tengo una audiencia en Cava, que posiblemente con mi socia, ¿cómo se haría? ¿No? Yo me conecto, digamos, con el mismo ID que ponga el juzgado, él irá al estudio de la persona, la abogada con la que yo estoy haciendo, porque él no puede estar solo, ¿viste? Es en la mediación, que va a ser dentro del ámbito de, no es una mediación privada, y yo me acoplo, digamos, a ellos, ¿no? Y por el otro lado, estará la secretaria y la ex mujer, pues ya se declaró el divorcio con su abogada representante, ¿no? Y no, lo interesante es que cuando tuve que averiguar con qué podía salir la otra parte, porque vos siempre tenés que pensar, ¿viste? Con qué el tipo paga todo, todo, absolutamente, hasta la obra social, aun cuando nuestro código solamente establece alimentos para los menores, le paga la obra social a ella, le deja el departamento hasta que los hijos, y a ella también, hasta que los hijos sean mayores de edad, y si estudiaran hasta los 21, y ella es mexicana y quiere irse a México, por otro lado. La cuestión es que cuando hablé con la contadora para ver qué te pueden probar, para ver, bueno, está ganando 800.000 pesos por mes jugando al póker online. Entonces ahí, no digamos lo que pierde, pero quiere decir que tiene ese volumen de dinero para moverse, para jugar en Las Vegas, ¿no? Y en paraísos fiscales, lógicamente, porque si no, está al horno, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, ¿es un contrato? Sí, porque el código lo reconoce, solo que es una mezcla, porque cuando el código habla de contratos de juego, habla de, hay contratos de juego cuando dos o más partes compiten, acá dice, fíjense, en una actividad de destreza física o intelectual, obligándose a pagar un bien mensurable en dinero a la que gane, ¿no? ¿Qué es el póker? ¿No? Digamos, no es solamente azar, hay también, porque este hombre también da clases de póker online, o sea, hay un trabajo intelectual, estudia más que ustedes esta carrera, ¿no? Porque vive de eso. O sea, es realmente interesante. Espere que se está por disparar la alarma y la voy a neutralizar. Ah, sí. Si entró alguien, que dé la clase. Así que bueno, me parece interesante. Con respecto al juego, que la actividad del juego, de los casinos, ¿sí? Está regulada por el Estado, ¿no? O sea, lo que está regulado en el Código Civil y Comercial son los juegos de destreza y actividades intelectuales. Dice que es un contrato típico, tiene que haber riesgo o azar, ¿sí? Todo esto, imagínense ustedes dos situaciones. Las máquinas estas que han puesto en los casinos, que son electrónicas, ¿sí?
y los juegos de cartas como, no sé, el blackjack o el póker online, en donde en los dos se supone que tiene que haber riesgo y azar, porque es típico, bilateral, puede ser plurilateral, consensual, oneroso, aleatorio por naturaleza. Acá viene la cuestión con este fallo que les cuento de la Cámara de Mercedes, lo de aleatorio. Intuito persona, no formal, recreativo. Y con respecto a la clasificación, según la finalidad económica social, se considera que está incluido dentro de los contratos de esparcimiento o de recreación. ¿Sí? Los elementos, las partes tienen que participar, deben participar en el juego teniendo una injerencia activa en su actual resultado. Acá viene también el tema, y tildenlo, por qué ganó, por qué perdió el casino, ¿sí? En Mercedes. Surge la obligación de pagar un bien, mensurable el dinero al ganador, debe darse la existencia de un riesgo creado artificialmente por las partes, cuya superación dependerá de la habilidad o del azar. Este fallo pone en evidencia cómo operan, digamos, los casinos con este tipo de máquinas, ¿no? No, ya digo, vamos a diferenciar los juegos de cartas, en donde hay azar y hay habilidad. Personalmente, acá se ha dicho que las pautas son la naturaleza del juego, donde puede haber mayor o menor incidencia, la condición de las partes y las costumbres también hay que tener en cuenta. Sin embargo, el supuesto de hecho exigido por la norma, en donde el juez puede reducir la deuda directamente originada en el juego, dice el código, si resulta extraordinaria respecto de la fortuna del deudor, ¿no? Según Julio César Rivera, tiene que tener carácter restrictivo, esta norma, y como se suprimieron con este código las obligaciones naturales, el monto reconocido queda como un mero deber moral de conciencia. Ahora, esto lógicamente después se habla también, no, el código no proporciona una definición autónoma del contrato de apuesta. La doctrina lo define como aquel en el cual dos o más personas que tienen una opinión, o sea, una cosa es juego y azar y otra cosa es apuesta. Dos personas, dos o más, que tienen una opinión distinta sobre cualquier tema o acontecimiento, pactan que quien acierte deberá recibir del otro del otro contratante una prestación determinada de dar. O sea que aquí están, en la apuesta, se está disintiendo sobre una actividad o un hecho que va a ser un tercero, o dos o más personas. Por ejemplo, una carrera de caballos, ¿sí? O hay actividades que son especialistas para las apuestas, el hockey, el fútbol, hay muchas, las que están prohibidas también, como las riñas de gallo, pero en el interior se siguen haciendo, o las carreras de caballo que se llaman cuatreras también. La distinción entonces entre el juego de apuesta, el del juego y el de apuesta, radica en que las partes del juego
se involucran directamente. Hablábamos del póker online, por un lado, del blackjack, o sea, los juegos de carta, se involucran directamente, deciden, ¿sí? Y también se supone, por cómo está regulado, que en los casinos que tienen, lógicamente, una legislación de tipo administrativo, ¿sí? También se involucrarían personalmente al decidir qué apuesta hacer y que existe realmente azar, ¿no? En cambio, en la apuesta no hay participación de las partes, ¿no? Depende del puro azar, independientemente de que una parte tenga conocimiento de que la otra, supongamos el box, tenga más posibilidades, pero no depende de las partes que apuestan, pudiendo recaer sobre un hecho pasado, presente o futuro. La doctrina califica los contratos de juego siguiendo criterios distintos, ¿no? Por ejemplo, la que los ordena según el grado de protección que le brinda el ordenamiento jurídico, según que tenga acción o no, para exigir civilmente el cumplimiento. Por ejemplo, la doctrina los califica entre juegos tutelados, los permitidos y los prohibidos. Los tutelados son los que te da cierta, por ejemplo, ganas en un casino en donde el Estado, digamos, es el que regula, y ese juego está tutelado. Nadie te obliga a entrar, pero si ganás, lógicamente que está tutelado. Los permitidos, no sé, pueden ser en algunos lugares, en realidad aquí juega mucho en los permitidos los usos y costumbres, ¿no? Porque de Córdoba para arriba se permiten, ahora acá sería impensable, por ejemplo, o al menos está muy criticada las carreras de galgos, ¿no? Pero en Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, las riñas de gallo son, o las peleas de perros, son al menos, no se las critica, se las esconde, se las tolera, se las ignora. Lo que no vas a tener jamás es acción para cobrar. Lo que pasa es que como la gente que se dedica a ese tipo de actividades no permite que no se paguen las deudas de juego, porque si no las represalias son importantes, generalmente de alguna manera se pagan, ¿no? Lo interesante que con respecto a esto, a este fallo, que se llama cuando los temas son sensibles, se puede pedir que se pongan las iniciales, ¿sí? Por ejemplo, en los temas de familia, vos podés pedir Gómez contra Pérez sobre divorcio, o GPS contra GD sobre divorcio. Y así va a aparecer también en la mesa virtual. Con un agravante que, como son cuestiones más que sensibles, tampoco la vas a poder ver en la mesa virtual, ¿sí? En las cuestiones de familia, si vos no sos parte, o si por algún motivo justificado pedís autorización para tener acceso al expediente virtualmente. Es decir, la parte lo puede pedir, llenas una planilla que está en la página del Colegio de Abogados, en todos lados es lo mismo, porque son temas lógicamente sensibles. Y en el caso del juego, fíjense que ustedes aquí han tomado el mismo criterio, porque el casino, lógicamente, como es un ente regulado y se dedica a eso, y es una sociedad anónima, no tiene por qué avergonzarse de nada, porque vive de eso. Atlántica de Juegos, sociedad anónima. Pero el jugador puede ser un ludópata o no, puede la familia saber o no que está jugando, o sea,
o simplemente quiere ocultar que el tipo va y juega, porque lo que jugó acá fue importante. Lo que pasa es que hubo una irregularidad muy interesante, porque solamente le pagaron, o sea, las máquinas. Esto lo aprendí, les aclaro, mirando la pericia informática que se hizo fue la determinante, ¿no? La determinante. Porque había aparentemente una isla con 3 máquinas de un lado y 3 máquinas del otro, que estaban, cuyo software era el mismo, ¿no? O sea, el mismo juego, y que estaban en red. Entonces, arriba, lo importante, que era lo que decía este hombre, que ganó, es, tiene que decir cuál es el precio máximo que podés ganar, ¿no? La cuestión es que este hombre, no sé qué botoncito tocó, yo te digo, esto es del 2016, en el 2016 le aparece una ganancia en la máquina, ya les digo, de 954.635 pesos con 41 centavos, ¿no? Eso no estaba previsto, ¿no? Eso es lo que él reclama, lógicamente. 900.000, más de 900.000 pesos le pareció. Entonces, el casino argumenta que la máquina no tenía esa leyenda, que no estaba preparada, que era un error de sistema. El perito informático, ¿qué hace? Este hombre se queda ahí parado, llama a un escribano, ¿sí? Y a un abogado. Cuando lo hacen pasar a la gerencia, le ofrecen 46.000 pesos y no dejan pasar al escribano ni al abogado, ¿no? O sea, dicen, la casa se reserva el derecho de admisión, usted acá no puede pasar. Pero el escribano labra un acta, fíjense la importancia de la prueba, con los testigos, porque cuando saltó 900.000 y pico de mangos, te imaginas, había un montón de gente ahí esperando y viendo. Entonces labró acta testimonial y además se contactó con la empresa que internamente tiene el casino, que yo supongo que deben funcionar estos bloques así de la misma manera. O sea, el casino tiene una empresa que se dedica justamente a controlar qué máquina va a ganar o sea, es la ganadora, es la que va a tener las apuestas ganadoras, van rotando. Es decir, son 6 máquinas, 5 personas están alimentando aleatoriamente o alternadamente la que va a sacar algún premio grande. Pero nunca pueden estar, justamente porque es el dinero que están poniendo los otros jugadores, ¿sí? Y el software que está programado de esa manera, el que está alimentando a la máquina que por ese sistema informático que pueden manipular, por eso hablé de que aquí en realidad no hay azar. ¿Sí? Está bien, no hay actividad intelectual, pero debe haber azar. Entonces aquí no hay azar. Finalmente llegó a la Cámara y le tuvieron que pagar, por supuesto, los 900 y pico mil pesos, más, ¿qué más? Más intereses, ¿sí? Más daño moral. Acá está lo que marcó el premio. Contesta la demanda, dice, había que ocurrir
Por un instante la pantalla marcó un premio de 999.999,95 pesos. Y después se puso todo en azul. Es decir, cuando detectaron que salió eso, la bloquearon. ¿Sí? Bueno, esto me pareció interesante para que vean que realmente el azar es azar y en algunos otros juegos, como por ejemplo, ahora no se estila, pero el bridge, por ejemplo, es un juego en donde básicamente hay que contar cartas. O sea, es un juego donde la habilidad es tan importante como el azar. Imagínense que ustedes tienen en una mesa de bridge 4 personas y hay 4 mazos de cartas, son las cartas de póker, digamos, y vos tenés que ir contando las cartas que van saliendo sobre la mesa para calcular cuáles son las que todavía no salieron y cuáles tienen los otros, cuáles tiene tu compañero. O sea, es un juego realmente muy complejo. Esta persona, ahora, por ejemplo, se ve en la imposibilidad, ¿cuál fue la consulta que me hizo ayer por WhatsApp? Me dice, Claudia, tengo ya se decretó el divorcio, pero hay una audiencia para dirimir todo el tema de los alimentos, la compensación económica, etcétera, etcétera. La tenencia de los chicos, ella cree en las brujas y las hadas y no cree en las vacunas. Entonces, todo eso, ¿dónde se va a plantear? En una audiencia de conciliación, ¿no? Y me dice, mira, en noviembre tengo un torneo en Las Vegas, ¿qué hago? ¿No? Y yo digo, mira, esperemos el 1 de julio. Después ves qué haces, ¿no? O sea, fíjate vos cómo tenés que bajarle siempre 2 cambios y te muestran y te mandan la captura de pantalla. Me mostró esto, no voy a vacunar nada a los chicos, porque te voy a denunciar ante la FIP, ¿viste? ¿Qué hago? El otro hirviendo, imagínate. Ahora quiere que le compre todo orgánico. Entonces, y digo, mira, comprale, además, le digo, tenés que depositarle algo en efectivo, ¿no? No le compres todo orgánico, digo, esperá la audiencia del primero que salga el divorcio, ya salió, por suerte. Todo lo demás se va a ver después. Ahora, si yo me pongo en el lugar de ella, mexicana, viviendo sola acá, sin ninguna actividad, no labura, el tipo la banca, de súper le está dando 50.000 mangos por mes. Digo, ¿qué? Con 2 chicos, ¿qué morfan? No sé. Se comprará botas ella. No, me refiero a que las relaciones son dinámicas, o sea, lo que existe es una mala comunicación, y esto pasa también en materia contractual, cuando se está, por ejemplo, en las negociaciones previas, o cuando hay una dificultad en la interpretación de una cláusula. Ustedes tienen que tener primero lo que se llama escucha activa, ¿sí? Es decir, que es algo que a los abogados en general no nos enseñan. Ponerse en el lugar del otro, tener la empatía suficiente como para pensar, mientras te está diciendo algo que va contra tus intereses o que vos sabés que es verdad a medias, tenés que estar pensando, ¿qué sentiría yo si me estuvieran diciendo esto? ¿Mm? O sea, eso es la escucha activa. Y después poder renegociar un contrato. Eso creo que es uno de los puntos del programa fundamentales. Llegar a la renegociación de un contrato y no al pleito, no llegar a tribunales, chicos, porque realmente se está litigando mal, se está litigando muy mal y
Y con la inflación que tenemos, que es un poco lo que yo les puse en el video, es, digamos, el débil jurídico es el que debe, es el acreedor. Con la inflación que tenemos, el débil jurídico es el acreedor. Salvo por algunos cambios de jurisprudencia, lamento haberlo terminado tan tarde hoy, pero por ejemplo, aquí hay un ejemplo de fallos plenarios. Este es el de Metz, que lo van a tener, si no lo subí, lo van a tener. ¿Qué es un fallo? Hablamos de los intereses, ¿no? Es un fallo del año 2010 de la Cámara, es un plenario de la Cámara de aquí de Mar del Plata, y que lo interesante es que desde 1996, donde se suponía que la inflación era cero y se aplicaba el interés puro, o sea, el interés por el uso del dinero, nada más, 6 a 8%, y con la ley de convertibilidad se prohíbe todo método de repotenciación de deuda, al principio más o menos funcionaba. Pero resulta que dentro de estas, sacando el interés puro, teníamos todos estos elementos que van a escuchar en el audio, nuevamente, que yo, para no repetirlo, en donde la inflación es uno de los elementos más importantes para que los intereses se vayan a las nubes, ¿no? Y yo ahí les decía en el audio, fíjense, traten de tomar algún resumen de tarjeta de crédito, solamente para ver cómo, que estamos en 1976 el Rodrigazo fue la hiperinflación, nació con esto después de fallos jurisprudenciales porque no se había hecho la reforma de la 17711 de Borda, nace la teoría de la imprevisión, nace por esta hiperinflación, ¿sí? En el 2003 tenemos nuevamente otra hecatombe, ¿sí? En donde con la ley de convertibilidad un peso era un dólar, quien deposita pesos recuperará pesos, y resulta que quien te presta te devuelve pesos, y también, bueno, fue el famoso corralito, o sea, fue otra vuelta de tuerca después de tantos años. Y ahora estamos también en otra situación compleja, que es que no se puede, digamos, en esta modificación van a tener que leer con mutuo los artículos 765 a 771, sí, 771, obligaciones de dar dinero, porque justamente hay una contradicción importante cuando el mutuo es de entregar cantidades de moneda que no sea de curso legal, y la única moneda de curso legal es el peso, habilita, dice, puede el acreedor, el deudor, cancelar con moneda de curso legal. Bueno, la cuestión es que no todos los jueces interpretaron, hicieron lugar, digamos, a las facultades del artículo 771, ¿sí? Que antes, aún con el criterio de Borda, seguía siendo muy individualista. Este artículo 771 dice exactamente que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede. ¿Saben lo que es la capitalización de intereses? Yo debo, por ejemplo, una cuota por un préstamo de 8.000 pesos más los intereses compensatorios, ¿sí? Si yo pacto una capitalización que este código más o menos acepta aproximadamente cada 6 meses,
esos 10.000 pesos más los intereses pasan a ser capital que vuelven a generar intereses. O sea, se hace una bola, digamos, impagable. Entonces acá dice, cuando esta capitalización excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Fíjense ustedes que todo el tiempo tenemos que tener en cuenta esto de dónde se celebró el contrato, si entre ausentes o entre presentes, porque está marcando que se va a aplicar operaciones, el costo del dinero de plaza del lugar donde se celebró el contrato. Esta es una de las cosas interesantes. O cuando otras disposiciones legales prevean la acumulación, como por ejemplo los contratos bancarios, en el contrato de cuenta corriente, ¿no? Que el Banco Central va regulando. En épocas de poca inflación se podía capitalizar mensualmente, después sacó una acordada del Banco Central de la capitalización no podía ser más menor a los 3 meses, y ahora tendría que fijarme cuál es la última facultad que tiene. Pero lo interesante es que justamente hay otro fallo en donde ver a Juan Carlos con Banco Provincia. Segundito, chicos, porque tengo... Bueno, ya se los voy a subir. Este otro fallo, en este otro fallo que está discutido por los mismos jueces, no están de acuerdo si es correcto o no, pero bueno, el código lo permite. Se trata de un comerciante que saca un préstamo, ¿sí? Y los intereses se vuelven excesivos. El comerciante no prueba, digamos, aquí está el problema. Discúlpeme, un detalle. ¿Recuerdan que dijimos que generalmente los mutuos se duplicaban en su documentación? O sea, vos sacabas un mutuo por escrito y después te hacían firmar pagarés. En este caso, lo que se ejecutaron fueron pagarés, ¿sí?, a este hombre, en donde estaba establecido que los intereses moratorios iban a ser del 46% desde cada vencimiento hasta el momento del efectivo pago. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre no probó que él era consumidor. No probó que este préstamo lo había pedido para sí y no para su empresa. Entonces, el juez de primera instancia rechaza la demanda de los daños y perjuicios, más la modificación o la disminución de los intereses. Y la Cámara, creo que un poco la crítica está dada porque se considera, digamos, según el principio de congruencia, que debe fallar, digamos, sobre lo que las partes piden, ¿no? Y interpreta que, dadas las circunstancias y la otra prueba que se genera, a pesar de que es un título cartular, le permiten presentar cuál es la causa, digamos, de la obligación, y rebajan la tasa de interés. Esta sentencia creo que no está firme, pero es una clara evidencia, digamos,
porque en este fallo anterior, del código anterior, una de las cosas que dice el doctor Lustono es en contra, digamos, de aplicar, de que los jueces sean los que modifiquen la tasa de interés. Él dice en una parte que está muy bien hecho el fallo por los 3 jueces en general, pero esta parte me pareció muy interesante porque ya no rige, ¿no? Que los jueces no son legisladores. Pero si nos fijamos en el código actual, en el artículo 1, dice que una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia. O sea, que cambia la jurisprudencia y sí lo puedes tomar como fuente del derecho, ¿sí? O un juez puede determinar, y otra cosa que le achaca también a los jueces es que estima que, lógicamente, los bancos no pueden establecer, perdón, los bancos no, el legislador no debe establecer una tasa de interés que sea usuraria, no poner un tope, porque eso va a depender justamente de las condiciones económicas del país. ¿No? En este momento, y creo que también se los decía en el audio, yo no conozco a nadie porque dentro de la escoria de los intereses que hacen que el interés se infle, está el riesgo por incobrabilidad, aparte de la inflación. La inflación nos pesa terriblemente, ¿no? Pero no conozco a nadie en este momento, con esta pandemia, que no le deba algo a alguien, alguna institución, algún banco, que tenga que estar refinanciando en este momento. Entonces, bueno, ¿qué aplicamos? Y hay distintas soluciones, pero todas son jurisprudenciales. ¿Mm? En los contratos de larga duración sí hay un artículo que dice que las partes es el único artículo que dice que las partes deben negociar, sentarse, digamos, a renegociar el contrato y por lo menos para darle una opción, y si no darle un plazo determinado, razonable, para que la otra parte se desvincule sin mayores perjuicios. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? Tasa activa, tasa pasiva. Ah, eso me interesaba, igual está en el audio. Cuando se habla de tasa activa, que es la que el banco otorga, la que uno le paga al banco, perdón, si te da un préstamo, lo importante y lo que quiero que tengan en cuenta es que hay varios tipos de tasa activa. No hay una sola. Hay una tasa activa para préstamos personales, por ejemplo. Hay una tasa activa diferente cuando el préstamo es para compra o refacción de vivienda con hipoteca. Hay una tasa activa distinta cuando yo tengo 3 pagarés, ¿sí? Y necesito la plata hoy, pero los pagarés tienen vencimiento dentro de los 60, 90 y 120 días. Y yo necesito hoy el dinero. Voy al banco. Soy cliente del banco y quiero cederles, porque no es una cosa, ¿no? Pero se dice, se vende, ¿no? En el lenguaje coloquial, se llama descuento de documentos. Descuento el documento, se lo endoso, digamos, al banco, y el banco me adelanta el dinero, y me tiene que cobrar, lógicamente, lo que yo hubiera pagado, lo que ellos dejan de percibir hasta que los puedan cobrar, que son los intereses. Esa tasa de interés, de descuento de documentos a 30 días, se publica por el Banco Central todos los meses. Entonces ese puede ser un parámetro para establecer, por ejemplo, devolverá al mutuo con tanto más un interés moratorio igual a la tasa de descuento de documentos del Banco Nación o del Banco Provincia a 30 días o a 90 días. En definitiva, hay tasas más altas que otras. Y
y todas estas son tasas activas. ¿Mm? También se generó en algunos deudores, en estos días, en este plazo, ante este artículo 765, que en un boleto de compraventa, por ejemplo, en donde se paga una parte y el saldo se va a pagar en cuotas bastante distantes en el tiempo, ante tal incertidumbre, ¿no? Se pone una cláusula en donde dice que renuncia a la opción del artículo 765, que tampoco sabemos, según el juez, en este momento, si va a decir que es una cláusula abusiva o no, porque es más o menos como decir en un contrato de mutua de tasas fijas y variables, dijimos también la vez pasada que había, ¿no? La fija es todos los meses pagas el mismo interés, es en préstamos muy cortitos. En préstamos más largos, las tasas son variables. Entonces, es muy común que en los contratos de mutuo se ponga, el banco ponga en este contrato por adhesión que el deudor renuncia a la teoría de la imprevisión. Ahora, fíjense ustedes que en un país como el nuestro, poner que renuncia a la teoría de la imprevisión sería como poner que está sabiendo, ¿viste?, que está el despelote que tenemos económico, ¿viste?, que el banco, que es la parte más fuerte, ¿viste?, se tiene que cubrir y hacerle decir al otro que sabe que no va a saber cuándo, o sea, no es la primera vez que pasa, eso puede haber sido en el año 76, con la primera hiperinflación, ¿no? Al menos la que yo conozco. Pero después de todas las vueltas que tuvimos y que seguimos teniendo, es dudoso que un juez no declare nula esa cláusula, que renuncia expresamente a la teoría de la imprevisión. Sí, podría poner que renuncia a la opción del artículo 765 de pagar, digamos, con moneda de curso legal, ¿sí? Porque podría ponerse, sí, una opción que, porque solemos ponerlo, que declara tener, ¿no? Debe la suma de tantos dólares, o que el comprador pagará la suma de dólares, que declara tener. Tampoco eso, tampoco al vendedor lo deja indemne de que al otro día se lo patine, ¿no? Él declara tenerlo en ese momento, pero no dice declara tenerlo en depósito, pues ya ninguna escribanía se va a arriesgar a tener en depósito dinero. Salvo que diga que declara tenerlo en un plazo fijo y lo identifique, ¿no? Y haga algún contradocumento o algún documento en donde firme que no lo va a renovar, o que una vez renovado, ante escribano, ¿viste?, formará parte del pago, ¿no? Pero la verdad es que teniendo la posibilidad de discutirlo, no creo que alguien firme esto, ¿no? Si tiene una caja de seguridad y vos sabés que hizo una operación inmobiliaria importante o vendió una empresa y lo que tiene son dólares, por experiencia personal, una medida cautelar en donde ustedes pidan la apertura de una caja de seguridad es poco probable, que se la otorguen, ¿sí? Con lo cual tienen que tener alguna otra previsión, digamos, un plan B. El plan B, si yo pongo la tasa activa, y la verdad es que no sé si la tasa activa me va a cubrir, y tenía que pagar en dólares, billetes estadounidenses, me va a cubrir lo que realmente vale en la calle. Lo que sí puedo poner, que es lo que más me cubriría desde el punto de vista legal, lo que más se acercaría, ¿no?, es, mientras la brecha no sea espectacular,
es que pagará en moneda de curso legal el dinero suficiente como para comprar en el mercado oficial el dólar de cotización más alta, que en este caso podría ser, por ejemplo, el dólar turista más el 30%, ¿sí? O sea, el de cotización más alta, que en este país, pasado mañana, no va a ser ese, puede ser otro, ¿no? Yo les doy opciones, digamos, que realmente creo que una de las cosas que más nos ejercita este país bendito es la imaginación, es la imaginación. Miren, chicos, nosotros tenemos el ranking más alto, en Alemania, en Europa, pero sobre todo en Alemania, donde hay empresas muy grandes de marketing, y cuando ven que se presentan empresas empresas, son 3 chicos, 2 chicos y un perro, el perro y un hámster, ¿viste? O sea, la empresa puede ser grande, puede ser chica, pero las propagandas, la imaginación y la creatividad de los argentinos ya pasó a ser famosa. O sea, ahí es donde parece que somos creativos, ¿no? Debe ser nuestra parte tan, a lo mejor, del diseño. No, los españoles también son muy creativos, muy creativos. Así que, No, y sí, creo que la capacidad de adaptabilidad que hemos adquirido con todos estos subes y bajas económicos, eso te hace más, qué sé yo, claro. menos vulnerable. O sea, lo que a ellos El les llama otro la día, atención, vos al toque solucionás, porque sabés cómo puede ser. no, al otro no les llama la atención, los Claro, quiebra. Te doy sí, un tal cual. ejemplo. Te doy un ejemplo. Vino uno de los amigos de mi hijo a podarme un pedazo de árbol que se me estaba por caer sobre la vereda. Vino, bueno, hijo de alemanes, ¿no? Que estudió con mi hijo. Eh, y tiene toda la familia allá. Entonces me dice, ¿vos querés creer, Claudia? Ah, porque a mí, ¿qué me había pasado? Se me había terminado. Tenía 2 impresoras, una era a color, con chorro de tinta, viste, Sí. y que es difícil de mantener y además no me sirve porque no estoy trabajando con gráficos. Y la otra es la que uso habitualmente, que es la multifunción, con el escáner, pero blanco y negro. La cuestión es que estaba con la otra, con la color, y se me termina el negro, el color negro. La otra, me había olvidado de comprar el toner, Claro, ¿no? claro. Oh, no tengo ningún. Entonces, claro, tenía que contestar para el otro día, donde todavía teníamos que presentar el soporte papel, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hago? Y pinto todo de azul oscuro, el azul más oscuro que encuentre, ¿viste? Ahí Y quedó lo bárbaro. imprimí con azul oscuro. Y estaba este chico Fabio acá y me dice, mira, si hubiera estado en Alemania, hubieran tenido que llamar al técnico que se dedica a las impresoras color, ni siquiera a impresoras. ¿Viste? Claro, claro. Sí, 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 es otro mundo. claro, es otro mundo. Sí. Te digo que es Más medio aburrido. envidiable. Muy ¿Cómo? perfecto. Muy perfecto, aburrido. Sí, sí, Viste que bueno, cuando estás en mucho, algunas no. cosas Está bueno, pero cuando son, estás mucho tiempo, medio como que son te muy agobia. estructurados. Sí, sí, Suiza es caminar por el peor. mismo lado, caminar los que van para allá a la izquierda, los que vienen a la derecha, es medio denso tanto, ¿viste? Suiza es peor. Sí, Eh, sí, ya sé. Los jardincitos todos eh, iguales, muy aburrido. mi hijo, no, cada vez que mi hijo iba, porque el padre vivía allá, me decía, yo decía, hijo, por supuesto, esquiar le encantaba, ¿no? Cuando le tocaba. Y iba al colegio, ¿viste? Porque durante muchos años fue, cada tanto iba. Entonces le digo, che, dale, le digo, debe ser bárbaro, ¿no? En la parte francesa, un lago, en Lausanne. Y me decía, mira,
es como Batán, pero con nieve. Pobrecito, qué lindo. Ay, bueno, algo así. Nos, nos morimos de aburrimiento, me dice. Ah, Llegás y la policía llega a tu casa a preguntarte a qué vas, qué estás haciendo, cuáles son tus actividades. O sea, es algo impresionante. demasiado. En la parte alemana, en el cantón alemán, después de las 10 de la noche no te podés bañar, porque están Ah, molestando al vecino si vivís en un departamento. O sea, tenés mira, horarios. eso no Si sabía. sacaste mal Tremendo. si sacaste mal la basura, ¿cómo se llama? Vecino te denuncia. Bueno, Eh, detalles. Son detalles. Bueno, en el único lugar que me sentí bien fue en Francia por el estilo de vida, y ahí entendí por qué Cortázar y Sartre y tanta gente, y Jairo y tantos argentinos y Piazzolla se quedaron a vivir ahí, pero por el estilo de vida. Pero donde entendí el quilombo que tenemos, perdón, porque esto queda grabado, en la cabeza y todo nuestro sistema, en donde todo vale, fue en Italia. En Italia, es igual. Que los que se han bancado a Berlusconi, las mismas barbaridades que nos bancamos nosotros, esa capacidad de aguante, yo creo que es insoportable. Casi un poco más que acá, digo. Bueno, chicos, no los quiero entretener, les voy a subir estos fallos. Hay uno en donde sí se habla que, que demanda al Estado, que es de corte, Vera contra Provincia de Buenos Aires sobre daños y perjuicios, en donde demanda a la provincia por haber estado preso, digamos, por más tiempo del que debería haber estado. Y acá lo interesante es que sí trata, fíjense ustedes la última parte de las obligaciones de suma de dinero, habla de la cuantificación de un valor. Entonces, como acá trata la Corte, la Cámara, porque la Corte le da la razón, cuantifica el daño desde el momento en el momento de la sentencia y no desde el momento en que lo detienen, él dice que además de eso tiene que pagarle los intereses. Pero cuando es una deuda de valor y se evaluó, sería como duplicar, digamos, de alguna manera. Ahora, si no te la están tomando como una deuda de valor, podés pedir los intereses y vas a pedir los más altos. Estos fallos primero los van a ejercitar como para que vean cómo se argumenta, ¿no? Y segundo, lo que hago habitualmente es agarrar un fibrón y remarcar el núcleo de las partes que me parecen que son interesantes para no tener que leerte cada vez, porque muchas veces recurrís a fallos que son leading case de alguna forma, o que son novedosos, o que podés usar el argumento, marcás lo que te conviene, ¿no? A lo que te parece novedoso, interesante. ¿Mm? Así que les dejo los audios y más tarde les subo los fallos. ¿Sí? Y el tema de las ¿Alguna cláusulas, pregunta? no, yo te iba, el tema de las Me voy a cláusulas se puede fijar. ser, No, por las dudas, si está todo. sí, ahora ni bien corto con ustedes, entro en la plataforma y me fijo. Y otra pregunta, de los fallos, a ver más tipo el sumario, de los fallos que subís ahora para el examen, de qué Claro, trata. claro, no, los fallos son para que comprendan, por ejemplo, Los que en temas. Metz fue antes de que el código se derogara, y aún así determinaron que la realidad económica
había hecho que el deudor fuera el que ganara porque los intereses eran tan bajos que no resistía, digamos que este fallo Metz está relacionado con el fallo Zamudio, que fue anterior en Capital, donde todavía se hace un análisis más complejo y más completo, ¿no? Acá, como ya estaba este antecedente del fallo Zamudio, lo toman con más facilidad, digamos. No, es para que vean que en uno se puede tomar la deuda de valor como una deuda de valor que existe, el nominalismo, hay deudas de dinero, pero también hay deudas de valor. Doctora, le hago una consulta. ¿Puede que el archivo de cláusulas esté con el nombre de parte 5 o algo así sobre compraventa? Me voy a fijar ahora. Porque en ese archivo habla sobre las cláusulas internacionales y eso. Yo ahí lo pasé al grupo. Sí, a mí me parece que eso debe estar dentro de esa cláusula, porque fue el último archivo que hice, en donde me dije, el razonamiento mío fue el siguiente, y me olvidé de borrar la otra, que solamente tenía las cláusulas internacionales. Entonces, si ahora me voy a fijar, borro, si en la parte 5 están las cláusulas especiales más las internacionales, el propósito de juntarlas fue porque se pueden utilizar en contratos internos cláusulas de carácter internacional, que digamos, en este caso las de UNIDROIT o las cláusulas de uso común en los contratos internacionales, comerciales se supone, en este caso, ¿no? Así que ni bien corte con ustedes me fijo, chicos, y lo que no corresponda lo borro para que no se confundan, y si no está, lo subo y lo voy a revisar ahora, ya. ¿Quedamos así? Bueno, profe, gracias. No, de nada. Le están bien con las fechas, ¿no? Que pusimos del parcial. Sí, quedó para el 30 al final. Bárbaro. Exactamente, que ellos estaban conformes. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Ahora me Luego, fijo. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chicos.